Segunda parte Psicología y Fisiología Capítulo primero El organismo humano La psicología, fenómenos psíquicos. Al conjunto de conocimientos relativos a la determinación de la naturaleza y leyes humanas, incluso el alma, por medio del estudio de las conexiones entre los estados conscientes y los fenómenos que los originan o modifican o que les son dependientes, se les ha dado el nombre de psicología. Pero según los eclécticos, la psicología es el estudio del alma revelada por los estados conscientes y según los escolásticos la conciencia es la característica de los fenómenos psicológicos. Nosotros sentamos que, la conciencia y el alma, no son la causa psicológica, sino los sensores y reflectores del psicólogo espíritu, único, repetimos, ser consciente, y añadimos aquí para siempre, que todo estudio en el que se prescinda del espíritu, hasta en lo más material, será un estudio vacío y denunciará falta de razón, no pudiendo haber solución razonable ni admisible. Ténganlo, pues, presente nuestros discípulos y no podrán ser vencidos jamás, por los más falaces materialistas, a la vez que el estudio os será mucho más fácil y atrayente, porque en todo os haréis luz, la que seáis capaces de soportar. Comte mismo, opuso serias objeciones al sistema psicológico de los escolásticos, para lo que adujo, la observación interna es deficiente, pues se reduce al caudal de experiencia de cada individuo en primer lugar. En segundo lugar, la conciencia no es instrumento de investigación general, porque sólo es susceptible de utilizarse por los hombres adultos y sanos. Y en tercer lugar, el estudio exclusivo del estado consciente del hombre excluye el examen de las manifestaciones psicológicas de los animales, llamados irracionales. Locke había señalado los estados de conciencia como cosa digna de la observación científica y aún de someterlos al método inductivo, lo que es muy razonable. Hume ha desconocido toda realidad, fuera de los fenómenos internos y de las leyes que los rigen, con lo que no estamos conformes, porque vemos muchas realidades externas, operadas efectivamente primero internas, pero inconscientes al operador, por lo que, sostenemos nuestro principio de estudiar las causas, por los efectos, es decir, dicho vulgarmente, entrar de afuera adentro, que cuando somos en verdad conscientes, entonces vemos las dos cosas a la vez, somos sabios. Pero mientras usamos ciencia para encontrar la conciencia, comprendamos primero el efecto y encontraremos como premio a nuestro trabajo, la causa. La escuela escocesa de Reed y Stewart abrió los cimientos más razonables de la ciencia psicológica sosteniendo que el alma humana debe ser estudiada, no solamente como una sucesión de estados conexos entre sí, sino también conexos con el mundo exterior o fenómenos externos, capaces de modificar u originar dichos estados o derivados de esos estados. Ese principio es el que sirvió a Spencer al considerar la psicología como la ciencia de las funciones externas del individuo, o como dijeron los idealistas, ciencia de las conexiones entre la del yo y la del no yo. Ahora bien, esas conexiones de conexiones, por las cuales podemos determinar la naturaleza de las leyes del alma humana, aún no han llegado a su desarrollo, por cuanto no hemos dicho de qué es constituida nuestra alma, lo que haremos en su capítulo correspondiente, por lo cual aquí vamos a considerar exponiendo las dos clases o sea conexiones de conexiones que la ciencia ha señalado. Primera clase, conexiones endosmáticas. Endosmosis significa corriente de fuera adentro, que se establece cuando dos líquidos de diferente densidad están separados por una membrana. Las conexiones endosmáticas, pues, son aquellas en que la conexión externa, cosa, fenómeno o fluido, origina o modifica a las conexiones internas, sensación, percepción o impresión. Segunda clase, conexiones exosmáticas, corriente de adentro afuera en las mismas orientaciones, en las que las conexiones internas señalan, determinan o modifican conexiones externas,
Actos humanos. Estas son buenas bases para el estudio de la psicología, utilizadas como medio. Debemos hacer notar que la psicología y la biología es como la alborada del día, en que no es posible ver la línea divisoria del crepúsculo de la noche que termina y el alba de día que empieza, porque una tinta baña a la otra. Así son la biología y la psicología, y así lo han entendido las escuelas modernas contemporáneas. Sin embargo, por el orden científico, comprendemos la biología en el estudio de la vida orgánica, que para mejor auxiliarse, los hombres de esa ciencia la dividen en 4 partes, dando 2 a la estructura y 2 a las funciones. Así la embriología y la morfología estudian el organismo y la psicología con la fisiología están como ciencias funcionales. Bajo este prisma, han nacido varias escuelas psicofísicas, fundándose en la estrechísima correlación que existe entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos, cuyas escuelas, especialmente las alemanas, buscaron la explicación de las manifestaciones conscientes por un detenido estudio de conciencia de los hechos fisiológicos, lo que ha dado fundamento a la fisiología psicológica, mental o del espíritu. Además se ha aceptado la ley de psiquiatría, patología mental, que presta grandes servicios en el conocimiento de los fenómenos y leyes de la psicología humana. Asentemos aún la palabra más reciente del profesor Sergi, que ha expuesto bastante claro los respectivos oficios de la fisiología y de la psicología sobre las funciones biológicas y dice, en todo organismo vivo reside una doble actividad que tiende a la conservación del individuo y de la especie y a la protección del mismo individuo y de su especie contra el medio físico y el orgánico que les sirve de ambiente. Lo que está bien explicado por Schopenhauer en su libro El amor, las mujeres y la muerte. Los fenómenos internos del hombre son infinitos como infinitos son sus instintos, lo que nos da la idea del inacabable estudio de la vida y de lo infinito de las matemáticas, que en su centímetro, gramo, segundo, representa el universo completo, cuyo fin no vemos. Aquí vamos a exponer 6 órdenes de fenómenos, de cuyas bases hemos de partir para todos los demás. Primer orden. Los primeros fenómenos que observamos en todo ser son la nutrición, respiración, circulación y segregación, necesarios a la conservación del individuo, porque renuevan en cada instante la materia integral de su organismo, funciones que empiezan inexorablemente en el mismo acto de la concepción y que no cesan un instante hasta la desencarnación, llamada muerte. Segundo orden. Los fenómenos de la reproducción destinados a la conservación de la especie, por medio de las relaciones sexuales entre el ser macho y el ser hembra. Aquí hay un punto de la más alta sabiduría, ignorado por los hombres, porque fue encerrado en el símbolo del arca de Noé porque así convenía a la sabiduría del Creador. Pero en el libro, Conócete a ti mismo que esta escuela publicará a su tiempo, está explicado y se romperá el misterio de muchas cosas, por lo que aquí digo sencillamente que cada hombre es la verdadera arca de Noé. Tercer orden. Los fenómenos de la protección interior, que velan por la integridad y el ejercicio de los órganos de la nutrición y de la reproducción señalándose por sensaciones y movimientos naturales que llevan a término, o detienen los fenómenos de conservación, según la mayor o menor educación en un sentido moral, pero que son rigurosamente innatas e ineludibles. Cuarto orden. Los fenómenos de protección exterior, por los cuales el individuo se defiende, aun contra propósitos contrarios, de los peligros del ambiente físico y orgánico que lo rodea, lo que es misión de los sentidos, por los centros sensorios y motores. Quinto orden. Los fenómenos de la protección a la prole, que son dirigidos por los sentimientos innatos, los que resguardan por su ley el primer desarrollo de la especie, cuya protección se prolonga por la educación del sentimiento hasta más allá de la muerte. Sexto orden.
Por fin, los fenómenos de protección social que son estimulados por los sentimientos conservadores de la armonía necesaria para la existencia de la sociedad y el desarrollo y las agrupaciones de la especie en familias, en las que se da nacimiento a la vida comunal. De estos 6 órdenes expuestos se deduce que los fenómenos psíquicos son los correlativos a las necesidades o condiciones de la evolución orgánica y superorgánica de los individuos y a proteger esa doble evolución.